Mi gente, ¿cómo están? Siento que el podcast de la semana pasada transcurrió en una nota entre pesimista y deprimente, ¿no? Hablaba desde un lugar medio catastrófico, medio real, sí, sobre cosas que me perturban y que son reales, realísimas, preocupantemente reales, ¿no? Entre ellas lo deficiente del estado del sistema médico, entre ellas el estado de las relaciones. Creo que cerraba hablando un tema ahí de política al final, pero bueno, sí, es reflejo de que fueron días densos en lo emocional. Y estos días un amigo querido me hablaba de que no puede separarse la luz de la sombra, ¿no? Como que ambas conviven, ¿no? Y cómo valoras la felicidad si no hay periodos oscuros. Y bueno, venía pensando en todo eso antes de grabar y es cierto, porque aparte de que la semana pasada, creo que el lunes pasado grabé eso, que venimos de este podcast todo gris, por no decir oscuro. Luego me dio una gripe, estuve por el piso así, enfermo, como 2, 3 días, y ya me recuperé. Y he de decir que este fin de semana, estos últimos días, fueron días bastante felices, ¿no? Como que mi cuerpo necesitaba purificarse, weón. Es como que si mi cuerpo dijera, tenemos que botar todas las toxinas, guacho, tenemos que botar toda la mugre. Y así fue un poco, ¿no? Y tuve un fin de muy lindo. Me sirvió, les invito a tener tiempo para ustedes. Bicha descubriendo el agua caliente. Tener tiempo para ustedes. Hacer lo que les salga de el culo. Es sano, es sano. El domingo tuve un día bonito, caminé como una hora, tomé fotos por ahí, fui al Malva. Eso sí, no les recomiendo pagar el Malva hoy por hoy porque la exposición temporal en el segundo piso está horrible. Es una vaina de unas luces ahí, parecen los cuartos de un streamer, unas luces de neón y ya. ¿Sabes? Esa intensidad del arte contemporáneo como él experimentó con la luz y los espacios. No, mamá huevo, no eres un cinético, no eres Cruz 10, no eres Soto. Aguante el arte cinético venezolano, guacho, lo más grande que hay. Pero a eso voy. No vayan al Malva. Igual vacilé, estuvo divertido. Después fui al Bellas Artes y caminé. Y me estuve leyendo este libro, estuve escuchando música, reconecté mucho con varios discos, pero sobre todo esto me está gustando. Se los recomiendo. Esto es un libro que una persona muy querida me había recomendado el año pasado cuando viajé a Colombia, a Bogotá. Aparentemente no. Esta escritora entiendo que es de Cartagena, es colombiana, Margarita García Roballo, y está muy cuchi, weón, el estilo de este libro. Es bien así como crónica de temas tipo la lactancia y su relación con ser madre, su relación con la feminidad, su relación con su padre, su relación con su madre, su relación con sus experiencias amorosas, los tipos que le han gustado y por qué. Entonces, me parece que es un libro muy humano, vivo, persona. Y hablando sobre cosas cuchi, evidentemente como vieron en el título, después de 10.000 años de introducciones, que lo que nos convoca es ¡prra! Y no Arcángel la Maravilla, sino Perdiendo Rasgos Adolescentes, el último disco de los Swagger Boys. Seré honesto, este podcast es mi diario abierto de cierta forma. Me siento como una chica blanca gringa grabando esto, pero sí, yo intenté grabar una reseña de este disco. De hecho, la grabé, no intenté, la grabé hace una semana. Pero aún ni siquiera he visto el material, pero no lo sentí auténtico. Sí, sí sentí auténtico el mensaje, pero no lo sentí natural, esa es la palabra. A medida que yo grababa la reseña como en el formato que hacían doble R, porque el video era para grabarlo en doble R, lo sentía como medio tosco, como que no me fluía tanto porque, bueno, capaz ahorita mi cabecita no está ahí. Capaz en una semana sí me fluye grabar una reseña en video, qué sé yo. Pero sí, eso es algo que ha pasado bastante por mi cabeza, como la idea de volver a hacer reseñas en YouTube me está tentando, me llama la atención, pero a lo que voy es que por ahora se sentía natural grabar esto en este formato para el podcast, así que no va a ser una reseña rigurosa en formato reseña YouTube, a eso es a lo que voy, ¿no? Pero sí quiero hablar del disco y lo que me generó y lo que pienso y cuál siento que es su valor, ¿no? Muchísimas cosas. De base, para mí lo más importante de y no te hablo de Arcángel, es que
es muy cuchi, es muy tierno, weón. Es una evolución bellísima para ellos, quienes siempre habían sido escrutados, enjuiciados por un público por lo general mayor y bastante desfasado de la contemporaneidad del rap, he de decir. Ellos siempre habían juzgado a los Swagger Boys como intrascendente, como un chiste, como un momentico y ya, ¿no? Como que no se les tenía mucha fe, digamos, desde público millennial para atrás. Eso es una realidad, ¿no? Y era una gran pregunta que yo me hacía como, ok, esto está buenísimo, esto me gusta. Hablando de la era en la que yo los conocí, Plug Park, Stevie Toben, Boba Histan, por ahí más o menos, como, ok, la música está muy buena, ellos están abrazando su juventud, Marico, parezco un señor hablando. Aún me estoy recuperando de la gripe, mi gente, como pueden escuchar, pero parezco un señor. Pero sí, pues, o sea, a lo que voy es que a ellos abrazaron muy bien su jovialidad y ellos trajeron algo muy fresco, profundamente fresco. Tanto así que tú vas a sus conciertos hoy por hoy y es impresionante la demográfica de los Swagger Boys, weón. Todo el público son como pequeños clones de ellos, los niños con los rulos, sin franela, con el cinturón como de cowboy, con los brillitos, los tatuajes, o sea, es impresionante la influencia de estos tipos, pero mi gran pregunta era, que de hecho les hice en la entrevista que grabamos para el canal hace año y medio, un año, no sé, yo les decía como, ¿cómo se ven en unos años? ¿No? ¿Se ven haciendo música? ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿Se ven haciendo esto toda la vida? Porque mi preocupación era que quemaran el chiste, ¿no? Como que intentaran hacer Plug Park 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque es un gesto, es un atrevimiento artístico que funcionó muy bien en ese momento, pero claro, tú no vas a tener 17 años toda la vida, ¿se entiende, no? Entonces, con todo esto de, bueno, el título es bastante evidente, perdiendo rasgos adolescentes, me parece que abrazaron muy bien la transición y decodificaron muy bien el estatus del hip hop hoy por hoy. Eso me parece importantísimo, ¿no? No es publicidad, pero sí es publicidad. Yo escribí un artículo para el medio estadounidense Remezcla hace unos meses, pero se publicó hace relativamente poco, hablando sobre 8 raperos sudamericanos que están alterando el estado del hip hop contemporáneo. Y una idea que se repetía ahí era lo de la psicodelia como vehículo para la búsqueda del yo, para el autoconocimiento. Y dentro de este autoconocimiento hay una profunda búsqueda de la autenticidad que va de la mano. Es como hablar un poco de lo mismo, ¿no? Pero, pero sí, eso es algo que yo veo mejor articulado que nunca en discos como Humano Vivo Persona de Neva Pride, que lo menciono, lo uso ahí como de referencia, y es una escuela de hacer rap que no se están inventando ellos, ¿no? Creo que todas las huellas nos llevan hasta Lil B, por eso yo hablaba mucho de Lil B en ese texto, lo menciono en la introducción, porque toda esta cuestión como del based philosophy, ser auténtico contigo mismo, con tus valores, no perderte en la industria, ser cómico, ser bochinchero, ser irreverente, ser outsider, todas estas son características que estos artistas que mencioné comparten junto con Lil B, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que Swagger Boys no solo supieron transicionar, sino hacerlo con elegancia y decodificando los ritmos, los tiempos, las circunstancias, el tempo. El tempo de la cultura hoy por hoy, ¿no? Si contemporáneos suyos geniales como Yoshu rapean, em, ahora soy más yo, me estoy sintiendo yo. Si Humano Vivo Persona es un gran statement sobre buscarse a sí mismo, pues ellos también abrazaron eso, ¿no? Porque vivimos en tiempos muy inciertos, ¿no? Vivimos en tiempos oscuros, vivimos en tiempos que nos hacen dudar sobre cosas tan vitales para la experiencia humana como la creación, ¿no? Como el apetito artístico, ¿no? Nos enfrentamos ante plataformas, algoritmos, números, social media que pareciera que desvirtúan todo esto y sitúan la virtud artística como el escalón más bajo, ¿no? Entonces, no es azaroso, no es casualidad que muchísimos artistas tengan esta inquietud de quién soy, a dónde voy, qué me hace ser yo, qué me hace ser humano, ¿no? Entonces, ellos, con todo este ruido en la cultura, me parece que aportaron algo de muchísimo valor, ¿no? A ver, entre mis cosas favoritas del disco, en la composición, está esta idea de no sé a dónde estoy yendo, no sé qué estoy haciendo, ¿no?
Claro, en el canvas de las composiciones esto está motivado, como influenciado por su experimentación con sustancias, ¿no? Sustancias sintéticas, hongos, marihuana, como que ellos son muy vocales en todo el disco de que consumieron cosas y esas cosas les hicieron pensar cosas, ¿no? Entonces, toda esta cosa de no sé dónde estoy, no sé dónde voy, pareciera que viene mucho de esos viajes, ¿no? Como LSD, todas estas cosas, ¿no? Pero me parece algo muy genial, auténtico y profundo, porque, a ver, autobiográfico, anecdótico. Creo que muchos compartirán esta idea, ¿no? Pero uno cuando es niño, uno cuando no se ha emancipado, uno cuando no ha llegado a la adultez mental, emocional, espiritual, uno, sobre todo si tuvo un hogar sano, padres presentes, uno tiende a pensar que los adultos tienen todo resuelto y que ellos tienen todas las respuestas, ¿no? Como, me pasó esto, voy a mi mamá. Me confundió esto, voy a mi papá. Él debe saber qué hacer. Necesito ayuda con este problema matemático, voy a donde mi papá. Necesito boda, mi papá sabe, mi mamá sabe. Uno tiende a pensar que los adultos tienen todas las respuestas, ¿no? Y parte de perder los rasgos adolescentes, de emanciparte, de hacerte adulto, de crear tu identidad, es darte cuenta de que los adultos no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Los adultos no saben a dónde van. Los adultos están malabareando, improvisando perennemente con esta fachada social de tengo barba, mi cédula dice que tengo más de 18 años, yo estoy listo para traer a alguien al mundo y asumir un trabajo y manejar un vehículo y tomar alcohol. Como que no hace sentido, weón. Entonces, desde la irreverencia, desde este espíritu bien jovial, bien ligero, me parece que ellos abordan estas cosas, ¿no? Que tú puedes decir superficialmente que las letras no son las más profundas. Sí, en efecto, yo creo que las letras no son profundísimas, pero tampoco intentan serlo, ¿no? De nuevo, contexto. Como en esta línea de esta búsqueda existencial, esta búsqueda del ser, me parece que hay discos contemporáneos que lo han abordado más versátilmente, más profundamente, entre ellos Humanoido Persona de Neva Pride, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, salvando las distancias, ¿no? Ese es un disco individual, sin feats, le da más cancha a él para abordar un sinfín de cuestiones como el romance, la pérdida de propósito, el bochinche, ¿no? Madonna, estoy comiendo Madonna. Entonces, es un disco completísimo en ese aspecto, ¿no? Primo hermano de este filosóficamente, sí, de Pra, me parece, ¿no? Como que comparten muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso, esta cuestión de no sé qué estoy buscando, no sé dónde estoy yendo, me parece genial. Y algo que me parece muy cuchi, que bueno, hasta ahora no he esclarecido el significado de la palabra cuchi. Vamos a tomarnos un segundo para eso, porque yo aquí asumiendo que todos entienden códigos venezolanos, pero bueno, cuchi en Venezuela es algo tierno, agradable, lindo, bonito, como si tú ves un gatico en la calle, eso es cuchi. Como el pico del significado de la palabra cuchi, ¿no? Gatico recién nacido, cuchi, 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 eso es cuchi. Ok. Y no te hablo de Arcángel. Me parece cuchi, weón, porque no es un disco que se propone ser muñeco de cera y quedar inmortalizado en el museo. ¿Se entiende? No es un disco que tenga una propuesta solemne. No siento que ellos se hayan planteado como vamos a hacer el disco serio de nuestra discografía, vamos a hacer el disco para la academia, vamos a hacer el disco para los nerds. Lo cual es paradójico porque igual el disco tuvo gran éxito entre los nerds. Como que me acuerdo que la semana que salió debutó como número uno en Radio Music, lo cual es gigante porque saben que los usuarios de ese website tienen un criterio bien anglófilo, bien blanco, como que tienden a valorar lo experimental, el metal, ese tipo de cosas. Entonces, para mí que un disco en latino, sudamericano, bien hecho, llegue a una buena posición ahí, es ganancia. Y yo he visto de primera mano como ese website mm, le ha cambiado los trayectos a grupos y artistas, ¿no? Como que de verdad yo creo que sí tiene cierto impacto, sobre todo en el público melómano, friki, que tu disco esté bien posicionado ahí es importante, ¿no? No hay que subestimarlo. Igual hay que tomarlo con un grano de sal, con madurez, emanciparse, uno tener su propio criterio. Por favor, no basen su criterio en ningún website, ni en lo que yo digo, ni en lo que Fantano dice, ni en lo que nadie dice. Emancípense, piensen por ustedes, cuestionen. ¿Ah? Ese es el mensaje. Quédense con eso. Pero
Es interesante que para mí el disco no tiene una búsqueda solemne. Tipo, no empezaron a usar palabras, gestos, estilos que no le pertenezcan a ellos. Y de esa misma forma, ellos mantienen, ellos se mantienen tributando su pasado. Porque ellos vendieron el género principal de este disco, como que ellos están creando algo nuevo, el Bink, creo que le dicen, ¿no? Que se trata como de un plug con 808s pichados varias octavas para arriba, más agudo, ¿no? Como el bajo agudo, toda esta cuestión. Y, a ver, un micro comentario sobre esto. Me parece cucho y me parece tierna la tentativa, pero casi siempre que los artistas como que en parte del discurso del disco pretenden venderte que están creando un género nuevo, eso como que no prospera mucho, ¿no? Como, y me parece una retórica bastante de SoundCloud, ¿no? Si ustedes le siguen la huella a raperos de SoundCloud, verán que la gente ahí tiene una obsesión con crear un género nuevo toda la semana y muy pocos prosperan realmente, ¿no? Pero bueno, para mí, en definitiva, lo más relevante de la conversación de y no te hablo de Arcángel no es si crear un nuevo género, no es si es Bing o experimental o cloud rap o plug o trap o boom bap o jazz rap, eso no es lo importante, sino el contenido, ¿no? ¿Qué dice el disco? Y hablando de eso, hay varios discos, hay varios, venga, si hablo feo, hay varios temas que exploran cosas que ellos ya han masterizado en el pasado y que han explotado muchísimo, ¿no? Entre ellos distinto, pienso en distinto, ese tipo de temas, ¿no? Hay temas como más de bochinche, de flexeo, braggadocio, que no se sumergen tanto como en esta búsqueda del ser y las relaciones y cómo estoy atravesando la adultez y el compromiso y la monogamia, ¿no? Que no desencajan del todo. Diré que no son mis puntos favoritos, ese tema tipo distinto y eso es por ahí, pero a lo que voy es a que supieron tener un maridaje interesante entre su nueva propuesta, su transición, la psicodelia, el Bing, estas letras y su pasado pluguero que no se puede divorciar una cosa de la otra, ¿no? Eso es lo que ellos son, vienen de ahí, han hecho otras cosas, por supuesto. Agus Forney con Chicago Drill, su montón de locuras, Stiffy con su el tema este de hacer los conchas Stiffy, que es como un New Jack Swing. O sea, ellos han hecho cosas, ¿no? Como limitarlos al canvas del plug sería tonto, ¿no? Pero creo que se entiende la idea que estoy tratando de comunicar, ¿no? Ahora que hablo de esto, tema beatmaking, tema instrumentales. Los créditos no esclarecen mucho esto, pero yo supongo que ambos habrán estado involucrados en un rol de coproductores en el sonido, porque es un sonido muy cohesivo, ¿no? Todos los beats se sienten partes del mismo universo, ¿no? Pero acá en el equipo de producción se suma un chico llamado Esek, que entiendo que él viene como del campamento, del equipo de Cell, Turro Baby, o sea, es como parte de la constelación PILF, todo este grupo que, bueno, yo critiqué el último disco de ellos y no me arrepiento en lo absoluto. Y me parece que tomaron nota para bien, porque una idea, bueno, otro detour en la conversación. Una idea que yo dejaba ahí sobre la mesita en la reseña de PILF era que, loco, todo funciona mejor por sus partes individuales. Y me parece que a las pruebas me remito. O sea, después de que salió ese disco, Turro Baby sacó el último disco que está muy bueno, que tiene demasiados como Trap Simulator, entre otros. Lo mismo los Swagger Boys abrazando como esta etapa de perdiendo rasgos adolescentes, ¿no? A lo que voy es a que ellos como conjunto, hablando de Turro Baby, Cell, Swagger Boys, como no funcionaron muy bien en ese disco, a mi parecer, ¿no? Luego cuando ya empezaron a sacar cositas por su lado, mostraron su faceta más interesante, ¿no? Ok, entonces hablando de eso, se suma este chico ese, entiendo que Gaspi trabajó la mezcla y el mastering, ¿no? Y yo no conocía mucho el estilo, la huella de ese como productor, pero me gusta lo que hacen acá. Am, Sobre todo los puntos más interesantes me parecen esos temas que son una caricia para el oído, tipo siente, que empieza con esta meditación de conoce tu cuerpo, respira, no sé qué vaina. Y el último tema es bellísimo, bellísimo. A mí lo que me encanta del último tema es que te descoloca. Es impredecible porque vienes de un disco sin fits, solo Stiffy, solo Agus, y la voz de esta chica que es súper cuchi también, que entiendo, me dijeron que se llama Dune, algo así, ¿no?
como que es del Camp Britney o algo así, es una chica española, no sé, no la acreditan en el tracklist, mala ahí, guacho, acrediten a los feats, pero me encantó, no es muy tierna, como tú y yo y todos los días. Me recuerda de cierto modo a Rebe, esta cantante española que es crack absoluta, que reseña en su momento en WR, es que acaso no me oyes, discaso. By the way, otro detour, es el podcast de WR, es el podcast de Rodrigo, guacho, y mucho detour, se la cala. Esto ya empecé a ver Moria, la serie de la vedette argentina Moria Kazan. Y está buenísima, weón. Está buenísima. La empecé a ver con mi hermana y creo que es en el segundo capítulo que en el soundtrack aparece el tema de este Tócame el culo de Rebe. Por eso me acordé y bien ahí, guacho. Netflix poniendo a Rebe en el soundtrack. Bien ahí. Tengo más fe en el futuro cuando pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, lo que te estaba diciendo. Esos temas son una caricia. Siente el tema final. Y hay una cosa ahí como con el paneo, bellísima, texturas lindas, rosadas, colores pasteles, pasando por ahí. Y hablando ya de la mezcla y del diseño sonoro, me gusta mucho cómo está abordado este disco porque no se disocian, no se divorcian del espíritu Sugar Boys y sigue estando presente este sonido rotico, esta compresión, estos sonidos apretados, la saturación, la distorsión eventualmente. Lo maneja muy bien, sin llegar a ser en lo absoluto un disco de noise, ni un disco de Wave 420, ni nada por el estilo. No, tampoco va por ahí, pero me parece que es sutil, es delicado, pero hay un énfasis como en que no suene tan prolijo, ¿no? ¿Se entiende? Y bueno, la producción eso siente esto. Y en los temas que se van por esta línea, Bink, con el 808 agudo, pichado, ¿no? Hay varios éxitos, ¿no? Para mí, creo que el tema más fresco en la producción, beatmaking del disco es este de... "No, no, 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 me estoy sintiendo yo", que se amplía Pump It Louder, Pump It Loud. Ese tema es muy arrecho, weón. Es muy genial porque se encuentra en una intersección entre... Es probablemente el tema con más potencial pop del disco, como es bien catchy, es bien amigable para el oído, es propositivo, es fresco, tienes toda esta huella, este ADN del universo pluguero, más sin embargo, están haciendo una cosita nueva, original, fresca, ¿no? Y los samples vocales siempre han sido una huella en el hip hop, ¿no? Desde los primeros días hasta la fecha y en el porvenir del futuro va a seguir siendo algo de suma importancia, ¿no? O sea, divorciar la obra de alguien como Kanye West, de alguien como Jay Dilla, de alguien como Madlib, de los samples vocales sería despedazar su sonido, ¿se entiende, no? Entonces, los samples vocales en el rap importan, a eso voy. Y me parece que los mejores samples vocales utilizados acá y mucho tiempo que yo escuchaba en el trap argentino son estos de Pump It Laura. No solo porque Pump It es un temazo, ¿ok? Sino porque hay una cuota ahí impredecible, es medio un jump scare cuando cae Pump It y abraza muy bien lo que está pasando en todo el beat, ¿no? Ese beat es hermoso, hermoso, hermoso. Hablando de otros grandes momentos en la producción, ¿no? Buscando, que me parece, no tengo el tracklist acá a la mano, pero creo que es el tema que abre el disco, ¿no? Que dentro de toda esta línea iconográfica, musical, alusiva a la cultura oriental, que me parece que sí se aborda desde un lugar bastante superficial, tipo por las referencias hinduistas, por ejemplo, en el material visual reciente de ellos. Podemos ir atrás a temas tipo Fumo y después existo de Agus Fortnite, ¿no? Con la camisa esta, con la iconografía hindú, bla, bla, bla. Como que me parece que si es un guiño superficial, es más estético, es más por los looks, por el coolness de la cuestión. No hay un comentario metafísico, filosófico, obviamente, sobre las religiones orientales, el hinduismo, etcétera. Como que es algo que tienen en común esta camada de raperos actualmente, ¿no? Como que hacen referencias a esta cuestión oriental, pero vaga, superficial, ¿no? Tiene un poco de esto el disco, bueno,
Ni hablar de la portada, ¿no? Pero todas estas alusiones, todas estas referencias me parece que va más por la experiencia de que ellos son bastante claros con eso de nos metimos hongo, nos metimos LSD y vimos cosas, ¿no? Como es la barra que tira Stiffy como de con mi amigo de Minecraft me metí una rola, tira por ahí, ¿no? Un comentario que quiero hacer, un paréntesis, ¿no? Por si se pega este video y llega a la demográfica que supongo que llegaría, es que, muchachos, no hay que meterse drogas para ser adulto. Coño de la madre. Quédense con eso. Esa es la mayor lección de este video. Yo, bueno, creo que soy adulto, aunque la edad en lo mental y espiritual creo que es algo muy relativo y pretendo mantenerme lo más joven posible la mayor parte del tiempo, pero yo soy adulto y no me metí cosas para hacerme adulto. Como que no confundan las intenciones, los términos, las búsquedas artísticas de ellos y el personaje, bla, como que no tienen que meterse vainas para llegar a la adultez, no tienen que meterse LSD, unos hongos para tener visiones y, ¿sabes? Dejar la adolescencia atrás, no confundan las cosas, ¿no? Ese es el testimonio de ellos, esa es su historia, ¿no? Ustedes tienen su propia historia, háganse adultos y tomen decisiones por ustedes mismos, ¿no? A eso iba, ¿no? Pero sí es recurrente como esta cosa de nos metimos cosas, tuvimos visiones, nos pasó esto, bla, 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 ¿no? Y hay momentos, valga la redundancia, cuchis en las letras, como en uno de los temas de la mitad del tracklist, hago Fortnite, tira una como que te dije novia, no lo estoy sintiendo, el whisky caro me hace estar sonriendo, ¿no? Que está bueno eso porque justo un tema fuerte que abordé en el podcast pasado era esta falta de compromiso que existe en nuestra generación muchas veces en el amor, ¿no? Que parece que uno voltea alrededor y todo el mundo está bombardeándose la cabeza de excusas para no acercarse más al otro y a la mínima diferencia, al mínimo problema que te enfrentas cuando estás conociendo a alguien, saltas y lo más fácil es abandonar el barco y conocer a otra persona y enfrentarte perennemente a ese rush de adrenalina, de químicos que te embarga, te atraviesa cuando estás conociendo a alguien por primera vez, ¿no? Entonces es como que si nuestra generación aún no se hubiera emancipado de esa infancia mental de no querer comprometerse, ¿no? Bueno, esto lo veo yo desde términos aspiracionales monogámicos en el amor, ¿no? No, nos podemos ir por las ramas y hablar por eso mucho tiempo, pero bueno, ya hablamos de esa vaina en el podcast pasado, pero es un gran comentario sobre eso, tipo, ok, dejé de ser adolescente, estoy empezando a vivir el amor de esta forma, pero te dije novio, no lo estoy sintiendo. Como que es muy sintomático de los tiempos que transcurren, eso es a lo que voy, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, en medio de este recorrido de perder rasgos adolescentes, como lo dice el título, hay una cuestión bien hedonista, ¿m? Que para mí ahí está el fantasma de Future atrás, observando toda la construcción del disco, ¿no? Porque en este tratar de hacerse adulto, mientras son famosos, mientras son unos raperos influyentes acá en Argentina, en habla hispana en general, ¿no? Como hay un gran comentario sobre los vicios, sobre, bueno, creo que el tema que más lo evidencia, que más lo deja claro es el de perdí la fe. Perdí la fe, perdí la fe, perdí la fe. Que suena como ese caer en un abismo hedonista, es entregarse a los vicios, es entregarse a los placeres de la carne, que me parece que este punto ya es un discurso que no puede divorciarse de la identidad del trap, ¿no? Son como cosas que van bien de la mano, ¿no? Desde el origen siempre ha tenido un espíritu bien self-centered, bien individualista, bien egoísta, ¿no? El trap viene como esta cultura de yo, my money, my bills, my bitches, my lean, my cop, my. Y bueno, hablo del fantasma de Future porque dentro de la historia reciente del trap, como Future es el que más ha ahondado en las profundidades del vicio, la autodestrucción, ¿no? Entonces, bueno, sí.
Está el fantasma de Future en la habitación, ¿no? Entonces, mi gente, hay una sirena de una ambulancia sonando de fondo. Espero que no suene. Este micrófono es bueno, pero bueno. La vida misma, guacho. Me distrae mucho esa hija de puta sirena. Pero lo que les estaba diciendo, focus, concentration, de prra, y no les hablo de Arcángel la Maravilla, es que con lo que yo más me quedo de este disco es que responde satisfactoriamente a la pregunta que yo me hacía de cómo eran ellos para evolucionar naturalmente y para mantenerse vigentes y mantenerse relevantes y seguir proponiendo algo, ¿no? Y este disco, si no tiene todas las respuestas, tiene gran parte de las respuestas para este momento en su carrera, ¿no? En definitiva, para mi gusto personal, siento que este es el disco más brillante que ha salido de la música argentina este año hasta ahora. Es decir, que la competencia no está tan apretada como en el par de años anteriores hasta el momento. Capaz la última mitad del año nos deja un sinfín de proyectazos. Amén, espero. Pero sí, y de igual forma diré eso, me quedo con eso, como supieron refrescarse, supieron plantear algo nuevo. Y fue un proceso gradual, si ustedes se dan cuenta, porque a esto quería llegar también. Esta cuestión de la búsqueda de la psicodelia, este tipo de texturas, este tipo de sensibilidades, no es algo que están explorando desde cero en este disco, ¿no? Si nos vamos un poquito atrás, sobre todo en un disco como Hacelos Concha Agus, ustedes escuchan temas como Encontrate a vos, como Yo estoy en una y ella en cuatro, y se enfocan estrictamente en las instrumentales y se dan cuenta de que espiritualmente lo que están abordando en este disco, en Prea, y no te hablo de Arcángel, viene de ahí, ¿no? Ya ellos sutilmente estaban experimentando, como que metiendo la mano en este tipo de orientaciones, como una fascinación ahí con la psicodelia, con beats bien espaciosos, bien etéreos, bien lisérgicos. Yo lo dije en su momento, ¿no? Como, en resumen, o bueno, no sé si lo dije en público, pero era algo que pensaba. El beat de Yo estoy en una y ella en cuatro es un jerk psicodélico, es un jerk espiritual. Si ustedes se dan cuenta, escuchen ese tema de panita, escúchenlo. El beat es hermoso, ¿no? Hay toda una espacialidad ahí en el beat. Yo estoy en una y ella. Es un jerk espiritual de panita. Así como ubican el jazz espiritual. Bueno, Algo fuerte se tiró un jerk espiritual. Yo soy creyente de eso, ¿no? Lo veo así. Entonces, aparte de esto, como recuerdan este proyecto liquidado de Agufornay como dosis de psilocibina, creo que se llamaba. Bueno, ya ellos venían como metiendo la mano, jugueteando. El mismo tema Fumo y después Existo, para mí tiene una carga ahí lisérgica importante, ¿no? Entonces, ellos ya habían hecho maquetas, experimentado, coqueteado, jugado con estas ideas, sí. Este es el disco donde lo exploran a plenitud, ¿no? Ahora, que si es el mejor disco de la carrera de ellos hasta ahora, no lo sé. Tendría que revisitar Murió la música, etcétera, porque también me parece un gran disco, pero me quedo con eso y con que, mierda, están construyendo una discografía interesantísima, ¿no? Y los que se quedaron con la idea de que iban a hacer un chiste más en el universo Plug y que iban a perecer y que hoy por hoy en el 2026 nadie lo iba a recordar y que iban a hacer una cosa de niños, de adolescentes y que bla. Oiga, me parece que este disco demuestra que estaban bastante equivocados, ¿no? Entonces, sí, es un gran disco. Sin ser flawless, sin ser un disco que yo diga, erga es la obra maestra que va a cambiar la música argentina, no. Y también yo dejo margen, yo dejo campo para pensar que ellos pueden superarse en el futuro. Es decir, que pueden hacer un disco incluso mejor que este. Yo creo que aún hay posibilidad para eso. Pero de igual forma sigue siendo un gran discazo que, vuelvo y repito, decodifica muy bien esa pulsión por lo humano, esa búsqueda por las grandes preguntas de la existencia. Ofrece por lo menos las respuestas que ellos encontraron, que a ellos les sirvieron, las respuestas que ellos vieron en su viaje de
sustancias y como lo plantea me parece que es muy honesto y muy acorde a quienes ellos son. Entonces, sí, mi gente, eso es lo que yo siento, pienso de Swagger Boys, no les hablo de Arcángel la Maravilla. Y pues nada, les recomiendo este libro. Si quieren saber qué estaba escuchando, esto suena súper publicidad, bro. Escuchen mi playlist Obsesiones, marico, está en Spotify, la descripción está el link está en la descripción acá de YouTube. Y esto sí es publicidad, sí es advertising. Ya están abiertas las membresías en el canal. ¿Qué ganan con las membresías? ¿Cuánto cuesta? Entiendo que acá en Argentina son como 1.400, 1.600 pesitos. No es nada. Es lo que sale un viaje en subte, literalmente. Y lo que ganan es que los podcasts saben que se publican para todos los sábados en la mañana. Bueno, ustedes acceden prácticamente una semana antes. Los lunes ya están disponibles los podcasts en adelantado para los miembros. Y pues, digamos, ese es el beneficio. Todas las semanas, todo el tiempo. Así que nada, eso mi gente, los quiero. Quédense con esto. La existencia no solo es gris y deprimente. Hay momentos gratos, hay momentos felices también. Y justo algo que pensaba esta mañana, ¿no? Antes de grabar esto, antes de sentarme acá, es que cuando uno está cuidándose a sí mismo y en un momento más feliz y más optimista, uno desmiente aquello que yo dije la semana pasada, ¿no? Como que hay igual cantidad de razones para irse de este mundo que permanecer en él. Y yo desmentí eso, ¿no? Como si uno tiene la suficiente agudeza, la suficiente claridad, la suficiente sensibilidad, suficiente arte para vivir, uno mira a su alrededor y se da cuenta de que hay muchas más razones para permanecer acá. Desde esta luz que me baña la mejilla izquierda ahora mismo, hasta este libro, hasta el disco de los Swagger Boys, hasta la taza de café en la mañana, hasta el rayito de luz que acaricia el plato mientras tú estás desayunando, ¿no? Y te da un poquito de calor en este mamagüevo de invierno. Toda esa serie de cosas debemos de apropiarnos de ellas como anclas para permanecer acá. En tiempos convulsos, en tiempos difíciles, sí, en tiempos caóticos, en tiempos de incertidumbre, IA, algoritmos, locuras, CEOs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc. Pero, fuck them. Que se vayan al carajo ellos. Uno tiene que ocuparse por uno y hacerse cargo de su destino y de su felicidad, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, como dice mi terapeuta. Nada, mi gente, los quiero, vacilen, me gustó grabar este podcast sobre Praga, así que capaz vengan mucho más reseñas acá, quién sabe. I don't know, no prometo nada.